Como les decía, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar el examen para que veamos si tuvimos algunas dudas de cómo se resolvieron algunas o pues nada más para darnos una idea de cómo nos va a ir en caso de que todavía no haya calificado su examen. Entonces, este fue el examen número 1 correspondiente a nuestro primer capítulo en donde trabajamos con el plano cartesiano, vimos espacios vectoriales, vimos también normas, producto punto y distancia. No venía nada de espacio vectorial, dije no, esto ya sería demasiado ponerles algo de espacio vectorial, entonces dije pues vamos a aprovechar como los temas principales en los que venían lo que era pues la representación de las rectas. Entonces, ese era nuestro primer ejercicio, dar la representación paramétrica normal y paricéntrica de la recta, y la recta estaba dada por, era y más 2x menos 1. Y más 2x menos 1 igual a 0. Entonces, vamos a ver la ecuación o la representación paramétrica. Recordemos que la representación paramétrica es aquella que está dada a partir de un parámetro. Si ustedes llevan en algún momento, sobre todo lo que sería cálculo 3 y lo que sería geometría, ay, olvidé cómo se llama, geometría diferencial, ecuación paramétrica. Entonces, sobre todo en esas dos materias es donde se parametriza todo el tiempo. Todo el tiempo se están parametrizando. La idea de las ecuaciones paramétricas, recordemos que es cuando nosotros comenzamos con un número real y ese número real lo mandamos a elementos en R2, ¿no? Entonces, es la idea esencial detrás de la ecuación paramétrica. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para ello, lo que había que hacer era encontrar dos puntos. Encontrábamos dos puntos y una vez que encontrábamos dos puntos íbamos a poder encontrar nosotros al vector director. Esta fue la primera forma que vimos de una recta y de hecho de las que más utilizamos junto con la ecuación normal de la recta. Entonces vamos a encontrar dos puntos para esa recta. Entonces tenemos a nuestra recta que la voy a escribir como menos 2x más 1 y voy a Oye, güey, considerar, ¿por qué no me puedo renombrar? Me quiero cambiar mi nombre a Emiliano Corona. entonces, ya tenemos nuestra ecuación paramétrica y lo que vamos a hacer, como dijimos, es que vamos a encontrar dos puntos. Para eso vamos a utilizar, por ejemplo, el punto cuando x es igual a 0 y por lo tanto tendría que y es igual a 1. De aquí lo que obtengo es el punto 0,1. Entonces ya tenemos a este primer punto. De ahí podría sacar otro segundo punto. Por ejemplo, cuando x es igual a 1, menos 2 más 1. Y es igual a menos 1, entonces tengo el punto 1, menos 1. Y entonces ya tenemos allí a nuestros... Entonces ya tenemos aquí a nuestros dos puntos. Tenemos el punto 0,1 y el punto 1, menos 1. Son los dos puntos que vamos a utilizar para hacer la representación paramétrica.
Para eso vamos a hacer nada más la diferencia de esos dos puntos. Supongamos que tenemos entonces en la recta al punto A, al punto B. Entonces queremos precisamente esta dirección del vector del punto A al punto B. Para eso, pues nada más hay que tomar nuestra diferencia de los dos vectores, b menos a. Por lo tanto, en este caso tendríamos mejor voy a tomar este de acá. Tenemos al 1 menos 1 y restarle el 0, 1. Entonces ya tenemos ese de allí y vamos a hacer la diferencia. Tenemos el 1, menos 2. ¿eh? Entonces tenemos al punto 1, menos 2. Y nuestra recta, que voy a denotar con L, estaría dada por los puntos X, Y, tales que son de la forma un punto, por ejemplo el 0, 1, más t veces el vector con esta dirección, de tal manera de que el 1, perdón, de que t es un número real. ¿va? Entonces eso es lo que tenemos. Esta sería nuestra ecuación paramétrica. Ahora, la ecuación normal, para sacar la ecuación normal, lo que necesitamos es un vector que sea un vector ortogonal a nuestra recta. Entonces nosotros necesitamos a un vector normal, es decir, que sea perpendicular. Una forma sencilla de sacar un vector perpendicular es tomar el vector que tiene esa dirección del 1 menos 2 y hacer el perpendicular. Entonces, esa es lo que vamos a hacer ahorita. Para eso, pues nada más vamos a tener que sacar el vector ortogonal, como les había dicho, volteando las diferentes coordenadas y cambiándole el signo a una de ellas. Como el vector 1 menos 2 es el vector director, entonces n, dado como el vector 2,1, es un vector normal. Entonces, como ese es un vector normal, es decir, ortogonal a nuestra recta, lo único que vamos a tener que hacer es recordar que la ecuación de la recta está dada por este de aquí. N por P, con N el vector normal, y con P un punto en la recta. Entonces, eso es lo único que tenemos que recordar, que nuestra recta L se debe de ver de esa forma. Por lo tanto, L sería el vector normal, que es el 2,1, producto punto X, Y, y eso es igual a 2,1, producto punto, el punto que sería en este caso, pues cualquiera de los que ya sacamos. Vamos a considerar el 0,1. Entonces, ya nada más hay que hacer las cuentas si quieren, o lo podemos dejar de este modo. Nada más voy a hacer el desarrollo del lado derecho. En este caso tendría 2 por 0, 0, 1 por 1, 1. Entonces, así quedaría nuestra recta en su forma normal. Y finalmente, la ecuación baricéntrica. Que de hecho la ecuación baricéntrica era, creo que, de las más sencillas. Nada más que quizá no muchos la recordábamos de cómo es que se sacaba. Pero para la ecuación baricéntrica lo único que necesitamos son dos puntos. Por ejemplo, el punto A, el punto B y la recta. Voy a anotar de esta forma, como todos los puntos X, Y, de tal manera de que X, Y
es igual a S, mm, S por el punto A, o el vector A, perdón, por T por el vector B, donde A más B es igual a 1. Así que nuestra recta estaría dada por todos estos puntos X, Y, con A, el vector 0, 1, y el vector 1 menos 1. De tal manera de que la suma de esos dos sea igual a 1, ¿no? Entonces ya, era lo único que se tenía que hacer en realidad en esa ecuación baricéntrica. No había más que hacer eso. Y ya, eso era el ejercicio 1. Para el ejercicio 2, el ejercicio 2 nos decía que... sí, claro, el de la circunferencia. Entonces, en este nos pedía encontrar el centro y el radio de la circunferencia que pasa por los puntos 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 y el punto 1, 2, 4, 3 y el punto 1 menos 3. Entonces tenemos esos 3 puntos de ahí. Y nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el centro y el radio. Como les decía, yo lo que vi que hicieron varios de ustedes fue que este, tenían como la forma general eh, de una circunferencia de x más y más f igual a 0, y básicamente sustituían los valores, ¿no? Del primer punto, del segundo, del tercero, y creaban un sistema de ecuaciones de 3 por 3 y los resolvían. Encontraban los valores de a, b, d, e y f, porque pues sabemos que es 0. Aunque creo que aquí los nombré mal, pero es indistinto, ¿no? Entonces encontraban esos valores, hacían completaban los cuadrados, y menos este al cuadrado, y pues así encontraban el centro y el radio de la circunferencia. Que está bien, ¿no? Está bien la forma en que lo resolvieron. Sin embargo, pues la idea, como les había comentado en un inicio, pues no era resolverlo así, ¿no? Sino la idea era utilizar algo de lo que ya sabíamos, y el hecho de que si nosotros tenemos un triángulo de vértices ABC, entonces nosotros podemos considerar a las mediatrices, y sabemos que las mediatrices se intersecan en un punto. Ese punto es el que nosotros llamamos circuncentro, y el circuncentro tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia que pasa por los 3 puntos o los 3 vértices de mi triángulo. Entonces, si nosotros encontrábamos ese circuncentro, nosotros ya podríamos encontrar lo que es el centro de la circunferencia, digamos, sin recurrir directamente o de manera explícita a lo que sería el tema de cónicas, ¿no? El tema de circunferencia. Precisamente pues porque este examen se trataba de todo lo visto hasta antes de circunferencia, bueno, hasta antes de las cónicas. Entonces, por eso mismo es que pues lo había puesto aquí precisamente para que utilizáramos esta idea. Entonces vamos a resolverlo así. Para esto no necesitamos nosotros las 3 rectas, ¿no? Con que tengamos 2 rectas va a ser más que suficiente. Recordemos que las mediatrices son aquellas que pasan por los puntos medios de los lados del triángulo y que son perpendiculares. Quiere decir que las podemos calcular con ayuda de la ecuación normal. Vamos a utilizar estos dos lados, el lado generado por estos 2 puntos y este otro lado.
Entonces, como uno de los lados tiene vértices 1, 2, 4, 3, entonces la mediatriz, que la voy a denotar con una letra M1, está dada por, recordemos la forma normal de la recta, es el vector ortogonal a la recta por el X, un vector cualquiera, y eso va a ser igual al vector normal, al vector ortogonal de la recta, producto punto, un punto sobre la recta. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos hacer sacar la ecuación de la mediatriz, de esta mediatriz, necesitamos su dirección ortogonal, es decir, la dirección AB, es decir, la diferencia de estos dos puntos. Ese sería nuestro vector normal. Y un punto por el que pasa es el punto medio de ese mismo segmento. Entonces la mediatriz estaría dada por X, Y, producto punto, la diferencia de estos dos vectores que sería 3,1 y eso es igual a, de nueva cuenta, el vector 3, 1, producto punto, un punto por el que pasa. Recordemos que el punto por el que pasa no es ni A ni B, sino el punto medio de esos dos. Entonces sacamos el punto medio de este. 1, 4, 2, 3, sería 5 medios, 5 medios. Entonces aquí ya tenemos nuestra mediatriz o la ecuación de la mediatriz. Entonces la mediatriz está dada por este de acá y podemos desarrollarla, que de hecho lo vamos a ocupar. 3x más y es igual a 3 por 5, 15, más 5 medios. Entonces esto es igual a 3x más y, serían 20 medios, serían 10. Entonces esta sería la ecuación de la primera mediatriz. Vamos a sacar la ecuación de una segunda mediatriz y con eso es más que suficiente. Entonces, como uno de los lados tiene vértices. En este caso vamos a considerar, dijimos, al 4, 3 y al 1, menos 3. Entonces, tiene esos vértices. Entonces, la mediatriz está dada por M2, que sea, en este caso, la diferencia, que sería 3,3 menos 3, serían 6. Igual a 3,6, producto punto, uno de los puntos que sea el... no es cierto, el punto medio, es cierto. Entonces el punto medio. 4 más 1, 5, 5 medios, más 3 menos 3, 0, punto medio. Desarrollamos esto, quedaría 3x más 6y es igual a 15 medios. Y esto sería 3 por 2, 6, 12y igual a 15. Y de hecho, esto sería 2x más 4y igual a 5. Entonces, esta es la mediatriz 2. Entonces, ya tenemos allá las dos mediatrices. Recordemos que lo que queremos es el punto de intersección de esas dos mediatrices que nos va a dar el circuncentro, es decir, el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. Así que lo que voy a hacer es hacer mi sistema de ecuaciones para 3x más y igual a 10 y para 2x más 4y igual a 5. Entonces tenemos que y es igual a 10 menos 3x. Por lo tanto, 2x más 4, 10 menos 3x es igual a 5. 2x más 40 menos 12x igual a 5. Y aquí tenemos menos 10x, aquí tenemos menos 35, entonces x es igual a 3,5. Y y, que era igual a 10 menos 3x, es igual a 10 menos 3 por 3,5,
que eso es 7, 7, 3, 5, 10, 5. Menos 10.5. Entonces este es igual a menos 0.5. Entonces ya tenemos a nuestros puntos X y Y. Por lo tanto, el centro está dado por 3.5, menos 0.5. Entonces, ese es el centro de la circunferencia. Necesitamos el radio, ¿no? Para sacar el radio, lo único que vamos a hacer es ver cuál es la distancia del centro a alguno de los vértices. El vértice más sencillo deberá de ser el 1,2, entonces lo voy a sacar con respecto a ese. Por lo que el radio está dado por radio es igual a la raíz cuadrada. Recordemos, es la distancia del centro, que sería 3.5, menos 0.5, hacia uno de los vértices, que sería el 1,2. Entonces, esto sería la raíz cuadrada. Creo que es mejor hacerlo con fracciones. 7 medios y es igual a menos 1 medio. Entonces, ahora sí, 7 medios menos 2 medios serían 5 medios al cuadrado más 2 medio, 2 menos menos 1 medio, 5 medios al cuadrado. Entonces, esto es igual a raíz cuadrada de 25, 25, 50 entre 4. 4. Esto es lo mismo que raíz cuadrada de 50 entre 4, perdón, entre 2. Entonces, este sería el radio de la circunferencia. Por lo tanto, el radio es raíz de 50 entre 2. Y así hacíamos el ejercicio número 2. Les repito, podemos hacerlo de diferentes formas. Vi al menos 3 formas en que lo resolvieron y cada una de ellas estaba bien. El ejercicio 3 era, les digo, creo que el más fácil de todos. Y yo creí que no iba a estar tan fácil, pero ya vi que sí, que estaba muy fácil el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que tenemos UV, vectores no nulos, y lo que tenemos que demostrar es que U más UV es ortogonal con U menos UV, si y solo si sus normas son iguales. Entonces, para demostrar eso, lo que podemos hacer es empezar un poquito antes, ¿no? En ese caso, hacer una representación de lo que significa que sean ortogonales. UV es ortogonal, perdón. Sería U más V es ortogonal con U menos V, si solo si su producto punto es 0. Si solo si U producto punto U menos V producto punto V es 0. Si solo si la norma de U al cuadrado menos la norma de V al cuadrado es igual a 0. Si solo si la norma de U al cuadrado es igual a la norma de V al cuadrado. Como las normas son positivas, en este caso tendríamos simplemente que la norma de U es igual a la norma de V. Y ya, quedaría demostrado nuestro ejercicio. Estaba pensando en hacerlo de otra forma, pero digamos, pues ya salió directo. Digamos, era como hacer una representación de cuánto era U más V por producto punto con U menos V, pero eso es lo de menos. Ya sale este ejercicio 3. Y el ejercicio 4, que era, les digo, el que hasta el momento no me he encontrado a alguien que lo haya hecho, en donde debemos de demostrar una igualdad de dos conjuntos. Entonces, aquí lo que hay que demostrar es que XY, el segmento XY, está dado por todos los puntos en R2, de tal manera
de que la distancia de X a Z sea igual a la distancia, perdón, de X a Y sea igual a la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Entonces, eso es lo que hay que demostrar, esa igualdad de dos conjuntos. Para eso, recordemos que el segmento XY es lo mismo que todos los puntos de la forma X más T veces Y menos X cuando T está entre 0 y 1. Entonces, nada más hay que recordar eso de ahí, que un segmento lo podemos escribir de esta forma, ya que si T vale 0, entonces nada más nos queda X. Si T vale 1, entonces tenemos X más Y menos X. Las X se van y nos queda Y. Y todos los en medio, pues son simplemente los que quedan, todos los valores en medio de T entre 0 y 1, pues nos van a dar todos los, ¿cómo se llaman? Todos los puntos en medio entre X y Y. Entonces nada más hay que recordar que un segmento lo podemos escribir de esta forma. Entonces, una vez que ya escribimos a nuestro segmento así, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar también el hecho de que si nosotros tenemos nuestra desigualdad del triángulo, bueno, tenemos tres vectores cualesquiera. Entonces, si tenemos tres vectores cualesquiera, X, Y y Z, nosotros siempre vamos a tener esta desigualdad del triángulo. XZ más distancia de Z a Y. Y esto es, tenemos dos posibilidades, ¿no? Una de las posibilidades es cuando es mayor estricto y otra es cuando sea igual. Cuando es igual, se reduce al hecho de que los tres puntos son colineales. Digamos que nuestro triángulo, que se formaría de la desigualdad del triángulo, X, Y y Z, pues en realidad es solamente una línea en el caso de que sea un igual, y en el caso en el mayor estricto es cuando de verdad se forma el triángulo. Esa justificación viene heredada de varios ejercicios atrás, principalmente desde donde demostramos esto, ¿no? Esta desigualdad del triángulo la demostramos con ayuda de esta desigualdad mayor o igual que el producto de producto punto de U con V. Y esta desigualdad, aunque ahorita estoy dudando si eran productos de estos dos, creo que sí, producto de estos dos. Y esta desigualdad viene heredada, ay, creo que era esta la desigualdad de la que viene heredada, no estoy del todo seguro, ¿no? Pero viene heredada de una desigualdad, ¿no? De hecho, estas desigualdades son de las que se demostraron, que demostraron ustedes con Alonso cuando trabajaron con, con el tema de normas, ¿no? Cuando empezaron a ver lo que era la norma, vieron algunas propiedades de norma y dentro de esas propiedades venían estos dos tipos de desigualdades, ¿no? Entonces, desde ahí vienen heredadas. Y básicamente esta de aquí se da la desigualdad o se da el mayor igual por un cuadrado que tenemos. Un cuadrado de una diferencia de dos productos, ¿no? Nos dice que esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Y esto es igual a 0 solo en el caso en donde AB es igual a CD. Y esto se reduce al hecho de decir que dos vectores, que esto sucede con dos vectores, ¿no? Entonces, digamos, viene heredado desde muchísimo antes, ¿no? Pero eso ya, digamos, sin problema lo podíamos ocupar. En donde pues, no teníamos que hacer todas estas demostraciones y recordar de dónde venían estas demostraciones. De hecho,
yo también me puse a pensar, pues, ¿de dónde vienen todas estas demostraciones o de dónde se demostraba ese hecho? Y sí, viene muy, muy atrás, ¿no? Entonces, esa sí la podemos utilizar sin ningún problema, en donde utilizamos el hecho de que se vale la igualdad estricta en caso de que los tres puntos sean colineares. Entonces, como esto se cumple y la desigualdad estricta, perdón, la igualdad se da si solo si X, Y y Z son colineales, entonces lo único que tendríamos que hacer sería, si ya tenemos esta desigualdad, quiere decir que X, Y y Z ya de gratis son colineales. Entonces lo único que tenemos que ver es que el punto Z está en el lado correcto del segmento, que está entre X y entre Y. Y para eso es donde vamos a utilizar esta, esta forma en que escribimos a nuestro segmento. Entonces, ahora sí, eran como las cosas que íbamos a ocupar para demostrar este ejercicio. Entonces, vamos a considerar a un elemento Z en X, Y en el segmento. Es decir, Z es de la forma X más d veces Y menos X, donde T está entre 0 y 1. Entonces, eso es lo que tenemos aquí con el elemento Z, que es un elemento de nuestro segmento. De aquí, pues vamos a ver que está en este conjunto de la derecha. Para eso, vamos a tomarnos la distancia de X a Z. Vamos a ver cuánto sale y vamos a tomar la distancia de Z a Y. La sumamos y vamos a ver que es la misma que la distancia de X a Y. Entonces, primero la distancia de X a Z. La distancia de X a Z no es otra cosa más que la raíz cuadrada de X eh, ah, permítame un tantito. Listo. Entonces ya tenemos ahí a nuestros X y Z. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner primero a Z para que no salgan tan feos los signos. Y menos X menos el vector X, producto punto, el mismo vector. X más d veces Y menos X menos X. Entonces la X se va a ir y nada más nos van a quedar los términos con T. Vamos a obtener el de ese producto punto, T al cuadrado por Y menos X, producto punto, Y menos X. Que si nos fijamos, esto no es otra cosa más que T raíz cuadrada de la norma de Y menos X, producto punto Y menos X, es decir, T por la norma de Y menos X. Que esto es la definición de la distancia de X a Y. En donde aquí nada más hay que tener un poco de cuidado porque estamos ocupando el hecho ya de que T está entre 0 y 1. Precisamente aquí, cuando sacamos a T de, de esta, de esta raíz cuadrada, estábamos utilizando de que T es positivo, ¿no? Aquí no entramos, digamos, como en conflictos con el hecho de que T sea negativo y que nos tengamos que escribir valor absoluto, sino ya directamente es T. ¿Por qué luego de este paso de que sea Z en el segmento XY, de ahí, bueno, después de ese renglón saltamos a que es igual a distancia de X a Z? Ah, no, no, no. Este es un primer punto. Este de acá es la distancia de X a Z y lo que voy a hacer es calcular cuánto es. Y ya de ahí voy a ocupar otra vez o voy a hacer lo mismo para la distancia de Z a Y, las voy a sumar y voy a darme cuenta de que en realidad es la distancia de X a Y. Si esto es nada más una primera parte.
Pero ahí estamos ocupando el hecho de que ya t es positivo, porque si no, lo habríamos tenido que sacar como valor absoluto. Entonces, ahora sí, la distancia de z a y. La distancia de z a y sería la diferencia de z menos y, que sería x más t veces y menos t veces x menos y, producto punto, el mismo vector. X más ty menos tx menos y. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos t de x menos ah, menos 1 menos t de y. Nada más quiero verificar que si esté bien. 1y. Ajá. Entonces tenemos eso de ahí. Producto punto el mismo. 1 menos t de x menos 1 menos t de y. Nada más estoy reescribiendo eso. De y. Entonces esto es igual a 1 menos t x menos y de hecho es 1 menos t al cuadrado de x menos y producto punto x menos y. Que 1 menos t al cuadrado, aquí vamos a ocupar de nueva cuenta que t está entre 0 y 1. Como t está entre 0 y 1, eso de ahí adentro siempre es positivo. Entonces no vamos a tener que utilizar valores absolutos y simplemente lo puedo sacar de mi raíz cuadrada. De x menos y, producto punto, x menos y. Eso es igual a 1 menos t por la norma de y menos x. Y ahora sí. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que la distancia de x a z más la distancia de z a y es igual a t más 1 menos t por la norma de y menos x. Es decir, esto es igual a 1 por la norma de y menos x. Es decir, esto es la norma de y menos x, que pues ya sabemos que esto es la distancia de x a y. Entonces, lo que obtuvimos fue eso. Empezamos con un punto en el segmento, hicimos nuestras operaciones y nos dimos cuenta de que nos terminó dando la distancia de x a y. Es decir, es uno de estos puntos que cumplen esta propiedad de nuestro conjunto. Entonces, si tenemos un punto en el segmento, ya podemos considerar que en ese caso es un punto que está en este conjunto. Y eso nos daría una de las contenciones. La otra de las contenciones, vamos a utilizar el hecho de que la distancia de x a y es igual a la distancia de x a z más la distancia de z a y. Si z es uno de esos elementos, quiere decir que z es colineal con x y con y, ¿no? Entonces, digamos, ahí nada más tendríamos que utilizar esta observación, este recordatorio, este casi hint para resolver ese ejercicio, ¿no? Tendríamos que x, y y z son colineales y z es un elemento que está en nuestro segundo conjunto. Para demostrar que está entre x y y, pues vamos a tener que desarrollar algo similar a lo que hicimos aquí, ¿no? Nada más que irnos como de regreso. Pues al final de cuentas, como x y, perdón, como x, y y z son colineales, quiere decir que z lo puedo escribir como una combinación lineal entre x y y, o dicho de otra manera, z lo puedo ver de esta forma de aquí, ¿no? Básicamente z lo puedo ver así. Entonces, como z lo puedo ver así,
Ya nada más es cosa de meterlo aquí en nuestras igualdades y pues digamos, nada más tendría que justificarme con el hecho de que puedo hacer este paso de aquí para acá, ¿no? Es casi casi un sí, solo sí. Em, pero bueno, así es como se resolvía el examen. Em, Les digo, este cuarto ejercicio quizá era el más complicado. Desde para empezar no se veía tan sencilla la forma en cómo se iba a resolver, en cómo se iba a atacar este ejercicio, pero eh, los demás pues eran más directos, ¿no? Era más directo tratar de demostrarlos porque, digamos, ya teníamos algunos previos para demostrar principalmente el ejercicio 1 y el 3, pero el 2 no. El 2 igual tenía ahí su chiste, sobre todo pues si no lo considerábamos de esa manera como les había comentado, pero pues saber que también había algunas otras formas de resolverlo. Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy. Y ahora sí, la siguiente semana regresamos a nuestros temas de cónicas. Seguimos haciendo varios ejercicios de cónicas y yo espero para el día de mañana ya tener completamente calificados los exámenes. Y para la otra contención, lo que se tiene que hacer es considerar un elemento que esté en nuestro segundo conjunto. Como se tiene que es un elemento en donde la distancia de x a y es igual a la suma de las otras dos distancias, vamos a utilizar nuestra condición que tenemos aquí a la izquierda arriba, en donde ya sabemos que esos tres puntos son colineales. Entonces, como esos tres puntos son colineales, quiere decir que z es un elemento de la recta que pasa por x y por y. Quiere decir que z se puede ver de esta forma. Entonces z la podemos ver de esta forma con t algún número real, ¿no? En realidad aquí es con t o para algún t en los reales. Para algún t en los reales, ¿no? Entonces se cumple esta igualdad para algún t en los reales. Lo que tenemos, por otro lado, es aquí que la distancia de x a z está dada por esta raíz cuadrada. Y la distancia de z a y está dada por esta raíz cuadrada. Es decir, nosotros lo que podríamos hacer sería simplemente sacar el 1 menos t al cuadrado raíz cuadrada, pero aquí lo tendríamos que sacar mediante el valor absoluto. Entonces, nosotros lo que tendríamos en esta primera es que la distancia de x a z es igual a el valor absoluto de t por la norma de y menos x, es decir, la distancia de x a y. Entonces aquí lo único que habría que agregarle sería el valor absoluto a t y análogamente para el valor absoluto de 1 menos t. Aquí no se lo pusimos precisamente porque estábamos ocupando el hecho de que t es un número que está entre 0 y 1 y por eso es que lo pudimos sacar así sin mayor problema. En este caso no, ¿no? No sabemos cómo esté, por lo tanto necesitamos colocarle el valor absoluto. Una vez que ya hicimos eso, tenemos esta representación. Aquí lo que podemos hacer es hacer una suma de estos dos distancias. Entonces lo que vamos a hacer es sumar la distancia de x a z más la distancia de z a y. Eso por nuestra hipótesis sabemos que es lo mismo que la distancia de x a y. Es decir, x a y es igual a 1. Y aquí cabe destacar que esta distancia es diferente de 0 y podemos hacer esta división ya que x y y son puntos diferentes. Entonces tenemos esto de acá. No solo eso, sino por otro lado, nosotros sabemos que la distancia de x a z más la distancia de z a y es lo mismo que el valor absoluto de t más el valor absoluto de 1 menos t por la distancia de x a y. Es decir, nosotros lo que tenemos es que 1 es igual a este coeficiente, ¿no? Lo mismo, podemos pasarlo dividiendo, distancia de x a y
Entonces tendríamos que estos dos coeficientes, estos dos escalares son iguales. Por lo tanto, la norma de t más la norma de 1 menos t es igual a 1. Aquí nosotros tenemos que t es el escalar que hace que z sea un punto que esté sobre la recta XY. Entonces, aquí podemos poner que t puede ser diferente de 0 y t puede ser diferente de 1. Si t fuera 0, z sería igual a x. Si t fuera 1, z sería igual a y. Entonces podemos omitir esos casos, ya que sabemos que para esos casos esta desigualdad sí se cumple y sabemos entonces que como x es igual a y, pues en realidad está en ese segmento, uno de los puntos extremos. Entonces esos casos, pues digamos, no nos interesan, los podemos tratar por aparte y esos ahorita los estamos omitiendo. Entonces aquí estamos suponiendo que t es diferente de 0 y diferente de 1. Tenemos esto de acá. No solo eso, son valores absolutos. Como el valor absoluto de t y el valor absoluto de 1 menos t es mayor a 0, mayor estricto, ya que, por lo que habíamos dicho, t es diferente de 0 y t es diferente de 1, entonces esto a fuerzas es mayor a 0, estrictamente. Entonces, como estos son mayores a 0, quiere decir que ambos son menores a 1 también. Por lo tanto, también tenemos que ambos valores absolutos, 1 menos t, son menores a 1. Y son menores a 1 precisamente para que se pueda dar esa igualdad. Si alguno de los dos fuera 1, querría decir que el otro es 0, cosa que sabemos no se puede. Y si uno de los dos es mayor a 1, pues un poquito peor todavía, porque nos diría que el valor absoluto, el otro valor absoluto, tiene que ser igual a, tiene que ser negativo. Entonces, a fuerzas tienen que ser menores estrictos que 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que t está entre menos 1 y 1, estrictamente hablando. Está entre menos 1 y 1. Como t está entre menos 1 y 1, entonces nosotros lo que tenemos en automático es que 1 menos t es, tenemos que 1 menos t es también a fuerzas menor a 1. Y esto es porque si t es, si t es menor a 0, es decir, está entre menos 1 y 0, si t es menor a 0, entonces nosotros lo que tendríamos es que 1 menos t sería mayor a 1. Y esto lo que nos diría es que el valor absoluto de 1 menos t sería estrictamente mayor a 1, contradiciendo lo que habíamos dicho en este último paso, en este penúltimo paso. Entonces, a fuerzas t no puede ser igual a 0. Por lo tanto, t tiene que ser a fuerzas mayor a 0. T está entre 0 y 1. Recordando que quitamos los casos particulares en que t fuera 0 y que t fuera 1, porque esos nos iban a dar que era x o que era y. Entonces, eso los quitamos. Por lo tanto, t tiene que estar entre 0 y 1. Y nosotros ya habíamos dicho, habíamos empezado, que z tenía la forma x más t veces x más t veces y menos x. Pero ahora sabemos, además, que t es un elemento que está entre 0 y 1. Por lo tanto, z está en el conjunto de los elementos de R2, de tal manera de que la distancia, perdón, tal manera de que x más t y menos x con t entre 0 y 1. Es decir, z
está en nuestro segmento de X a Y, que era precisamente lo que queríamos demostrar. Aquí nada más hay que trabajar con cuidado el hecho de que tenemos nuestras desigualdades, que tenemos aquí nuestros valores absolutos, precedidos totalmente de las mismas cuentas que habíamos trabajado, ¿no? Los puntos fuertes en esta demostración fueron el hecho de que si eran iguales, estas distancias era porque los tres puntos eran colineares. Digamos que ahí reside como el punto fuerte de nuestra demostración. Y en realidad todas las cuentas fueron similares, nada más llegamos a un punto en donde divergieron. En la primera parte, en la primera contención, utilizamos directamente aquí para sacarlo sin valores absolutos, el hecho de que t estaba entre 0 y 1. Y aquí lo que hicimos fue, teníamos esta igualdad y entonces nosotros lo que hicimos fue ver que en realidad ese t estaba entre 0 y 1. Entonces, viendo que ya estaba entre 0 y 1, podemos asegurar que z es un punto que está entre el punto x y el punto y. Es decir, z es un punto del segmento XY, que era lo que queríamos demostrar.